Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, me da mucho gusto saludarlos para compartir la próxima hora con temas vinculados al sector agropecuario. Vamos a hablar de varias cuestiones, algunas vinculadas a la soja desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, a propósito de estos chiporroteos nuevamente entre el gobierno nacional y los dirigentes rurales por algunas medidas que se han tomado en torno a la soja. En primer lugar, la instrumentación del dólar soja, que ha favorecido al fisco, ha favorecido a otros eslabones de la cadena de la soja. Al fisco también habría que ponerlo en el eslabón de la cadena sojera, ¿no? De la cadena agropecuaria. Pero a los productores, sobre todo a los más chicos, el dólar soja no existe. ¿Por qué? Porque ya vendieron prácticamente todas las existencias. Eso por un lado. Por el otro lado, ha generado mucho malestar entre la dirigencia agropecuaria la resolución del Banco Central de la República Argentina, que en la práctica encarece el financiamiento a aquellos productores que aún mantengan algo así como el 5% de su producción. Esto significa que si el productor tiene soja en los silos bolsas en su campo y el cálculo del Estado da más del 5%, el costo de los créditos se encarece. Esto para algunos es lisa y llanamente una extorsión, porque le están diciendo, bueno, vos vendeme la soja y yo te abarato el crédito. Si no me vendes la soja, te subo el financiamiento. De esto vamos a hablar porque hubo una reunión el último jueves entre el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, y 3 de los 4 presidentes de la mesa de enlace. Estuvieron Jorge Chemes de CRA, Elvio Lausirica, vicepresidente de Coninagro, y por Federación Agraria Carlos Echetoni y Elvio Guía, presidente y vicepresidente de la entidad. Le plantearon estos temas. Si bien el tema central en las economías regionales, también le plantearon estos temas al secretario. No hubo una respuesta muy clara, porque es comprensible que no depende de Bailo este tipo de decisiones, depende un poquito más arriba, y lo que puede hacer Bailo es ser una suerte de transmisor del malestar del campo, nada más. De esto vamos a hablar, vamos a escucharlo a Jorge Chemes de CRA, a Carlos Echetoni de Federación Agraria y a Elvio Lausirica de Coninagro, después de que salieron de esa reunión el jueves a la noche con el secretario Bailo, y le agradecemos profundamente al colega Daniel Pepa de Radio Génesis, que nos envió estos audios que vamos a compartir con todos ustedes. También vamos a hablar, y primero que todo vamos a hablar de la continuidad del calendario de exposiciones rurales de Entre Ríos. Este fin de semana, hoy y mañana, empezó ayer, sigue hoy, termina mañana, se desarrolla en Gualeguay, en el predio de la Sociedad Rural de Gualeguay, la 78ª exposición de reproductores y 59ª muestra comercial e industrial, ahí en el predio de la Rural Gualeya, y los vamos a llamar al presidente Jacinto de Bali para que nos cuente cómo están las cosas a esta hora de la mañana en Gualeguay, también para que nos anticipe por dónde va a pasar su discurso en el acto de inauguración
de la muestra que va a ser esta tarde a partir de las 14 ahí en la tribuna de la Sociedad Rural de Gualeguay. Y sobre el final lo vamos a llamar al doctor Octavio Caviglia, que es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y investigador del CONICET, porque Caviglia va a ser uno de los disertantes en uno de los paneles del próximo seminario Exoja, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 22, el jueves 22 de septiembre en la Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a hablar de las tendencias en el manejo de soja, cómo hacer para manejar una buena reposición de nutrientes. Vamos a preguntarle cómo hacer para que los rendimientos de la soja suban, porque en los últimos años prácticamente los rendimientos están estabilizados, están amesetados, pero crece el área, no los rendimientos, y le vamos a preguntar qué hay que hacer o por dónde cuáles pueden ser las soluciones para que ese rendimiento potencial esté más cerca del rendimiento real, o sea, para que la brecha no sea tan grande como ahora. Esto es lo que tenemos preparado para ustedes. Como cada fin de semana que tenemos una exposición nueva en la provincia, la música que vamos a escuchar, que vamos a compartir con todos ustedes, tiene que ver con la ciudad, con el departamento en donde se realiza la muestra, y por eso ya mismo vamos a arrancar con música gualeya. Mucha música de Gualeguay hoy en Código Campo. Escuchamos un poco de música y después sí lo llamamos a Jacinto de Valle. Algún motivo quien no hallará para quedarse por Gualeguay, solar tranquilo donde el paisano su franca mano tiende cordial, y junto al río que al pago nombra ribera y sombra la ansiada paz. Gualeguay, Gualeguay, que de suspiros me arrancas, igual que el poeta quisiera gritar. Gualeguay, Gualeguay, por tus queridos mayores, mis versos mejores te quieren honrar, que el firme gesto paisano de auténtico hermano lo vi en Gualeguay, y el fuerte apretón de mano del buen entrerriano será en Gualeguay. Qué dicha enorme pensar que aquí Quirós pintaba, soñaba Ortiz, el mundo hablaba de Juan Bautista, naturalista de Gualeguay, y Mastro Nardi con voz suprema nos dio el poema fundamental. Gualeguay, Gualeguay, que de suspiros me arrancas, Gaspar Benavento te dijo al cantar. Gualeguay, Gualeguay, por tus queridos mayores, mis versos mejores te quieren honrar, que el firme gesto paisano de auténtico hermano lo vi en Gualeguay, y el fuerte apretón de mano del buen entrerriano será en Gualeguay. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad.
Lo anticipábamos en la apertura de Código Campo. Este fin de semana el calendario de exposiciones rurales en Entre Ríos hace escala en Gualeguay, en la bella ciudad de Gualeguay, ahí en el predio de la Sociedad Rural de Gualeguay, donde se está realizando la 78ª exposición de reproductores y 59ª muestra comercial e industrial de la Sociedad Rural de Gualeguay, una de las más importantes de la provincia, y ya estamos en contacto con el presidente de la Rural, Jacinto de Bali, que además es el vicepresidente de FARER, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. Les damos los buenos días y le agradecemos la atención. Jacinto, ¿cómo estás? Hola Danilo, muy buen día para vos, muy buen día para toda tu audiencia. Bueno, ya este sábado entra de lleno, ayer empezó la muestra, ayer viernes, y este sábado ya se desarrolla a pleno la muestra de Gualeguay, concluye mañana. ¿Con qué expectativas, en qué marco se está realizando esta muestra en Gualeguay, Jacinto? Bueno, la verdad que en principio mucha expectativa, porque desde el año 2019 que no tenemos una muestra ganadera y comercial. Lamentablemente tuvimos todos estos años de pandemia al medio, así que muy contentos, emocionados con volver a desarrollar una muestra de esta magnitud, que es ya una fiesta tradicional de la ciudad de Gualeguay, y con mucho acompañamiento, muy conforme con el acompañamiento. Ayer abrimos la muestra y tuvimos toda la organización de los stands, la parte comercial, con muchísimo acompañamiento, un nivel muy alto de armado, de maquinaria, vehículos, comercios variados, digamos, que se los nota que están con ansias de volver a salir a mostrar el producto de su esfuerzo. Sí. Así que muy conforme. Esto ha sido una constante, ¿no? Yo diría en todas o la mayoría de las muestras que se han realizado en Entre Ríos, esa demanda de stand que ha habido. Todas las muestras prácticamente han tenido ocupado todos sus stand, lo que habla un poquito de, bueno, cómo se extrañaban este tipo de muestras presenciales para las empresas vinculadas sobre todo al sector agropecuario. Exactamente, lo notamos, la gente estaba con muchas ganas de salir, y además nos da mucha esperanza porque la gente vuelve a apostar, vuelve a armar el stand, vuelve a armarlo de la mejor manera, a traer todo lo que tiene. Entonces es como que notamos que hay una Argentina pujante, muy complicada por las políticas y las decisiones políticas de los gobiernos, pero hay una Argentina pujante, rica en el sentido, me refiero a con ganas de trabajar, de progresar, de salir adelante, de que su pyme funcione. Entonces eso es muy notorio y es muy emocionante, digamos, poder tener esa luz de esperanza en este país. Sí, que no es poco, ¿no? Con las dificultades políticas, económicas que enfrenta el país, no es poco tener esperanza, porque hay mucha gente que ya la ha perdido. Ahora, Jacinto, ahora a las 14 de este sábado se va a realizar el acto de inauguración de la muestra. Nosotros hemos hablado con todos los presidentes de todas las sociedades rurales que ya han efectuado sus muestras en este año, y la pregunta para todos es la misma. ¿Qué van a decir? ¿Por dónde va a pasar el eje? ¿Cuáles van a ser los ejes de tu discurso en el acto de inauguración de la muestra de Gualeguay, ahí en la tribuna Gualeya? Y bueno, a ver, principalmente nosotros seguimos apostando al diálogo. A nivel provincial seguimos apostando al diálogo. Creemos que el diálogo es fundamental, que no se tiene que romper. Lamentablemente, el gobernador Bordet lleva 7 años a cargo de su gestión y no nos ha recibido. Estamos conformes que la semana pasada nos recibió el ministro Balay, nos dio la noticia de que el Ministerio de Producción continúa como ministerio y no lo van a bajar a Secretaría, y va a quedar a cargo del propio ministro Balay. Así que bueno, eso nos da, digamos, la luz de que, bueno, nosotros apostamos al diálogo. Después hay que trabajar y hay que gestionar y hay que cumplir con las pautas de esa reunión. Y a nivel nacional, digamos, claramente vemos que hay que sacarle un poco el pie de encima
al sector agropecuario. Vemos una Argentina muy complicada, donde el gobierno insiste en recetas, digamos, que afectan al sector productivo. Tienen un problemón con la economía, con la inflación que no la pueden controlar, y no es con restricciones, con precios mínimos, que se va a solucionar ese problema. Entonces necesitamos que aflojen, necesitamos que dejen de subir y poner más impuestos, necesitamos eso, digamos, el país lo necesita, no solo nosotros, porque si nosotros nos va bien, todo el sector le va bien, porque cuando al campo le va bien, ¿a dónde se vuelca la ganancia del sector? Se vuelca a los pueblos, a la ferretería, al negocio de ropa, al que cambia el tractor, al que se anima a comprar un toro. Ahí va la ganancia, entonces ganamos todos. Ahora, Jacinto, y necesitamos que lo entiendan. Jacinto, la llegada al gabinete del presidente Fernández, del presidente Alberto Fernández, de Juan José Bailo, hombre de Entre Ríos, hombre de diálogo, un hombre al que no hay que explicarle nada de lo que pasa al sector agropecuario porque lo sabe de memoria. Está bien que es como secretario, no como ministro, por encima de él está Sergio Massa, pero ¿cambió algo para el productor agropecuario, para el sector? ¿Cambió algo? ¿Puede cambiar algo con la política siempre dialoguista de Juan José Bailo? A ver, para el gremialismo es muy importante porque está muy aceitado el diálogo. Claro. Juan José Bailo es una persona muy dialoguista, entonces tenemos llegada, escuchan nuestras ideas y sabemos que tiene su injerencia, digamos, en el ministro Sergio Massa para decirle, che, mirá, esto es así, digamos, es el camino. Al productor genuino todavía no lo ve, todavía sigue con muchísima presión, no hay acceso a los créditos, entonces hoy no hay algo concreto que el productor esté sintiendo en su bolsillo, digamos, para que le dé más tranquilidad o más confianza seguir apostando a este sector. Pero bueno, ojalá y todas las gestiones y todo el trabajo que venimos haciendo dé sus frutos o más frutos y que le llegue de manera concreta, digamos, al productor para que se sienta más aliviado. Otra constante este año, el año pasado también, no de los reclamos, pero sí de las reflexiones de los dirigentes del ruralismo, ha sido el tema de la necesidad de participación, estas exhortaciones constantes a la participación en el gremialismo, en la política de los productores agropecuarios. Qué sé yo, el presidente de Farer, José Colombato, anda con su evangelio por todas las rurales. En tu caso, nosotros en más de una oportunidad hemos publicado en nuestro sitio Código Campo, nuestro portal, algunas reflexiones, algunas notas de opinión, instando al productor a participar. ¿Siguen remisos? ¿Ha cambiado algo? ¿Están con desesperanza? ¿Por dónde pasa la cosa? Sí, claramente vemos muchísima desesperanza, digamos, pero predicamos y seguimos predicando que hay que involucrarse, que no hay otro camino que involucrarse. Yo siempre lo digo, somos parte o fuimos parte de la decadencia de este país, entonces tenemos que involucrarnos. Y lo digo en todo sentido, porque no solamente gremialmente, que podría ser en la entidad que cualquiera se sienta representado, digamos, pero también en los clubes, también en el colegio de nuestros hijos, en la legislatura. Hay que ocupar lugares y pelear desde adentro. Tenemos que lograr que la gente entienda eso y que nos acompañe mucho más. Bien. Jacinto, volviendo a la muestra, hoy sábado hay espectáculos, mañana también, precio de las entradas. Nos gustaría que nos hicieras una referencia a esto. Se me entrecortó un poquito la pregunta, me decías el tema de las entradas. No, claro, el valor de las entradas, porque sabemos que hoy sábado y mañana domingo hay espectáculos para que la gente de la ciudad de Gualeguay, de Galarza, de toda la zona del departamento se acerquen al predio. Exactamente, el valor de las entradas hoy sábado es de 300 pesos y mañana domingo de 500 pesos.
discapacitados, jubilados, menores de 10 años, presentando su DNI correspondiente, entran gratis. Así que bueno, esperamos a todos que nos acompañen, que vengan a vivir esta fiesta. Es un plan muy divertido para hacerlo en familia, venir, disfrutar y recorrer esta muestra que la verdad que está muy linda. Bien. Jacinto, muchas gracias, muy amable, el mayor de los éxitos para esta edición de la Exposición Rural de Gualeguay. Te dejo un abrazo y te agradezco mucho la atención porque estás en el predio y has tenido la gentileza de atendernos igualmente. Gracias. No, por favor, Danilo, muchas gracias a vos, siempre a disposición, y gracias por el acompañamiento que nos haces constantemente. Bueno, gracias, que te dejo un abrazo, buen día. Buen día. Ahí estaba Jacinto Devalli, el presidente de la Sociedad Rural de Gualeguay, que este fin de semana, insistimos, comenzó ayer, continúa hoy, finaliza mañana, se desarrolla la 78ª exposición de reproductores y la 59ª muestra comercial e industrial de la Sociedad Rural de Gualeguay. Contribuyendo para una intensificación inteligente en la producción de soja, 7ª edición Seminario Anual AgSoja 2022, modalidad presencial y por streaming, 22 de septiembre, en el Auditorio Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a hablar en serio sobre soja. Inscribite sin cargo ingresando a www.seminarioagsoja.org.ar. Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coopar. Desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Casa Central en Aranguren. Sucursales en Nogoyá, Victoria, Don Cristóbal II y Crucecita Octava. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Gualeguay, yo te saludo
con este humilde cantar. Sos de la de mis provincias, la mejor del litoral. Te dedico este homenaje por ser mi ciudad natal. Te canto con todo mi alma y jamás te de olvidar. Agualeguay, ciudad hermosa, divina glosa del litoral. En mi delirio y en mi cantar, sueño con verte, mi Gualeguay. Añoro tus lindas plazas, tu hermoso y viejo andaval. Recuerdo que de mi infancia nunca más podré olvidar. Orgullo de mi Entre Ríos, pues siempre te cantaré, recordando con cariño donde pase mi niñez. Agualeguay, ciudad hermosa, divina glosa del litoral. En mi delirio y en mi cantar, sueño con verte, mi Gualeguay. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, lo decíamos al comienzo del programa, el último jueves se reunió el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bailo, con tres de las entidades de la mesa de enlace, con CRA, con Federación Agraria y con Coninagro. No estuvo la sociedad rural porque decidió no ir a esta reunión, en principio porque hay un malestar creciente por esta decisión del Banco Central que comentábamos al inicio del programa de encarecer el crédito para aquellos productores que aún retienen soja. Esto que para la rural es una extorsión. Bueno, lo cierto es que el tema convocante para esta reunión entre Bailo y las entidades fue la situación de las economías regionales, que todos saben están pasando dificultades muy, muy fuertes, muy grandes, básicamente por que el tipo de cambio, este dólar soja no llega al productor de arroz, al productor de naranjas y mandarinas en Entre Ríos, ni tampoco al de tabaco, ni tampoco al de peras y manzanas, ni tampoco al de vides. Entonces hay un problema muy fuerte en esta suerte de asimetría que hay. Para la soja sí hay un dólar mejor, pero para el resto de la producción agropecuaria no. Bueno, se comenzó un diálogo vinculado a las economías regionales, pero el núcleo del malestar está con estas dos medidas: el dólar soja por un lado y el encarecimiento del financiamiento a los productores que retienen la oleaginosa. Vamos a compartir con ustedes 3 audios que se lo tenemos que agradecer al colega Daniel Pepa de Radio Génesis, que ha tenido la gran amabilidad de enviarnos las notas que les hizo a Jorge Chemes, a Carlos Achetoni y a Elvio Lausirica cuando salían de la reunión con Bailo. Primero vamos a escuchar al presidente de CRA, Jorge Chemes. La realidad es que fue una reunión donde le planteamos todo lo que necesitan obviamente las economías regionales, que no es nuevo porque ya lo hemos hablado muchas veces, entienden y aceptan nuestros reclamos y tomaron en cuenta las propuestas que le hicimos inclusive para lo que necesitamos en las economías regionales, que básicamente es un cambio unificado y algunos sistemas que pueden llegar a ser como los fondos rotatorios, pero que todos los sistemas o todas las propuestas tienen que llegar directamente al productor, porque si no, no le llega. Todo lo que sea ayuda o diferenciales termina en los eslabones de la cadena y no le llega al productor. Así que eso quedó claro, lo aceptaron y en principio se empieza a trabajar sobre eso. Jorge, ¿algún compromiso de parte del secretario de Agricultura? Porque más había hablado de 50.000 millones para las economías regionales. No hablamos de números, sí el compromiso de trabajar con estos temas que
que empezamos hoy y que yo creo que se han hecho carne para discutir. Y sí hemos dejado bien claro que no seguimos hablando o no seguimos en reuniones si no se da marcha atrás con el tema de la resolución del Banco Central. ¿Qué surgió de esto? El pedido del secretario, que como realmente sintió el gran malestar que hay por esta medida, nos pidió que elevemos una nota al Ministerio, a las 4 entidades, exigiendo la eliminación de esta resolución, con lo cual lo vamos a hacer inmediatamente en el día de mañana. ¿Hay un compromiso del secretario de interceder ante el Banco Central para dejar sin efecto esta medida? Sí, no, por eso nos pidió la nota. Efectivamente fue pedida porque el pedido nuestro tiene una contundencia que muestra el malestar de lo que hemos vivido. Pero la nota es economía. ¿Transmitió la visión de Sergio Massa al respecto? Sí, yo creo que ellos están consustanciados con la problemática de las economías regionales y saben y son conscientes de que si no se genera una mejoría, hay muchas producciones que van a desaparecer concretamente, como puede ser una de ellas, el tema de la lana en Patagonia, donde ya hay más de 600 campos abandonados y por supuesto todo el resto de las economías, lo que estamos pidiendo. Se decía de Massa respecto de la medida del Central. ¿Algún comentario, Bailo? Sí, yo creo que no estuvo el ministro Massa, pero el pedido del secretario evidentemente está, digamos, de acuerdo con el ministro. Jorge, ¿cómo tomaron la no presencia de la sociedad rural argentina desde el punto de vista dirigencial? Yo les diría que se lo pregunten a ellos, pero tengo entendido de que el malestar que generó esto del Banco Central hizo que ellos no estén presentes y esa actitud yo creo que forma parte de la contundencia con la cual nosotros expresamos nuestro desagrado. Bueno, pero la presencia de un técnico de la rural en esta reunión lo toman como una señal de que posiblemente el Central dé marcha atrás con esta medida, porque trascendió de que habría una posibilidad de que la semana que viene se deje sin efecto esta medida. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Yo noto de que parecería que estamos todos de acuerdo en que esto ha sido una medida totalmente, fuera de lugar y que no está de acuerdo con lo que tenemos que hacer. Así que esperemos que esto sea así, ¿no? Ahí estaba Jorge Chemes, presidente de CRA, y ahora lo vamos a escuchar a Carlos Achetoni, que es el presidente de la Federación Agraria Argentina. Achetoni, ¿se puede decir que si no cambian esta medida se rompe el diálogo entre la mesa de enlace y el gobierno? Y se imposibilita bastante. Yo creo que es una contradicción muy fuerte haber pedido al sector que liquide soja para salir del trance que tienen de necesidad de divisas y obstaculizarle la próxima campaña de soja, precisamente, con esta medida de no financiamiento a quien tenga soja. Es también ver una campaña complicada donde hay mucha sequía, donde no tenemos seguro multirriesgo y donde muchos productores obviamente prefieren resguardarse en algo de soja para atravesar una posible mala campaña. Entonces, esto del financiamiento tiene que fluir como corresponde para que todos los productores tengan al alcance la posibilidad de desarrollarse. Y en cuanto a lo que se trataba principalmente en esta oportunidad de economías regionales y pequeños productores, decía Elvio que tenían más que expectativa, esperanza, y nosotros más que expectativa y esperanza teníamos la necesidad de que se hable de esos temas, porque son los que quedaron afuera de la posibilidad de hacerse de alguna diferencia con la soja y que se quedaron afuera con todas las economías regionales, y eso es lo que venimos a plantear fuertemente, y más allá de que no compartimos la medida que ha tomado el Banco Central con respecto a la restricción al financiamiento. Al hablar de que no comparten las medidas, hoy hubo reunión del directorio del Banco Central. ¿Ustedes piensan tomar más adelante alguna decisión un poco más drástica? Bueno, lo que nosotros estamos diciendo al Ministerio de Economía y al Secretario de Agricultura es que vemos bastante imposibilitado tener una normal relación si nos están dando instrumentos y herramientas que desincentivan a la producción. Sí, y se habló un poco de, no sé si se trató, ¿no?, el tema del fondo compensatorio para los productores que liquidaron la soja.
se trató? Lo que estábamos hablando es más que nada de cómo llegarle al productor que no pudo percibir ningún tipo de ventaja con esto porque ya había vendido, y cómo solucionarle la situación a los productores que indirectamente se vieron afectados por la mejora que tuvo la soja, y a todos los productores de economías regionales que son, digamos, los que ya venían bastante mal y que no se han mejorado para nada con esta situación. Y después de escucharlo a Achetoni, a Carlos Achetoni de Federación Agraria, es el turno del vicepresidente de Coninagro, Elvio Lausirica. ¿Cómo evalúan la reunión que tuvieron con el secretario de Agricultura? Bueno, nosotros veníamos más que con una expectativa, con una esperanza, y creemos que en este aspecto pudimos conversar los temas que afectan a las economías regionales y que afectan a los pequeños y medianos productores, principalmente por la implementación de un parche, como fue el tema de un dólar diferencial para el tema de la soja. Y creemos que desde este punto de vista estuvimos discutiendo varias alternativas como para poder en alguna medida compensar las distorsiones que se han generado por esta situación, principalmente en las economías regionales, donde básicamente el principal problema que vemos es la brecha cambiaria y el atraso cambiario que está teniendo nuestra moneda, que le quita competitividad no solamente a la producción, sino al país en su conjunto. Y esto es básicamente en las economías regionales se acentúa porque tienen muchos precios internos. Ustedes venían a buscar respuestas concretas, ¿se van con alguna expectativa favorable? Vamos con algunas expectativas y algunas cosas más auspiciosas que otras, y con la oportunidad de poder seguir dialogando. Y encontramos en el secretario que hay nos pidió incluso que con el tema de las disposiciones que ha implementado el Banco Central, las transmitamos realmente cuáles son estas problemáticas que estamos teniendo, para que ellos también tengan elementos de peso para poder revertir esta medida que es a las claras totalmente perjudicial para todo el funcionamiento operativo, porque esto afecta a todo el financiamiento, incluso hasta dentro de nuestras propias cooperativas, en nuestros casos, se ven afectadas por esta situación. ¿Se llevan la sensación que en los próximos días esta medida del central puede quedar sin efecto? Creemos que se están estudiando se está estudiando esta medida en profundidad, se está discutiendo esta medida en profundidad. No sabemos cuál va a ser lo que el gobierno finalmente decida. Porque trascendió de que había habido algún contacto especialmente del ministro de Economía con ustedes, prometiéndoles, de que esto quedaría sin efecto en los próximos días. Lo que nos transmitió el ministro es que él no comparte esta medida, pero de ahí a comprometerse es una decisión que no pasa por él, porque el Banco Central es autónomo, sí, aunque esto es propio de un gobierno, el que tiene que tomar las decisiones es el gobierno. Ahí estaba entonces la opinión de Elvio Lausirica de Coninagro. Antes lo escuchamos a Carlos Achetoni y a Jorge Chemes. En las impresiones que les dejó esta reunión que mantuvieron el último jueves con el secretario de Agricultura, Juan José Bailo. Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar. Contribuyendo para una intensificación inteligente en la producción de soja, séptima edición Seminario Anual AgSoja 2022, modalidad presencial y por streaming, 22 de septiembre, en el Auditorio Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a hablar en serio sobre soja. Inscribite sin cargo ingresando a www.seminarioagsoja.org.ar. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Contactanos a través de www.arangurencoop.com.ar, Facebook, @Coopar, LTDA, en Instagram, @Coop_Aranguren, en YouTube, Cooperativa Coopar. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra bolsa de cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Es tu cuenca cosechera de Entre Ríos, sombra azul de un gigantesco yandubal, cuando crezcas inundando los bajíos, en tu lomo las estrellas temblarán. Quien ayer te viera manso y hoy bravío, siente el alma de tu tierra montará. Gualeguá, canta el viento entre las ramas del sausal. Gualeguá, susurrando se estremece el pajonal. Gualeguá, es tu tiempo provinciano la raíz de los limos que sepultan Puerto Ruiz. La ira, la ira. Del canto del zorzal y tus pastos dan sustancia a la alegría de tu tiempo agropecuario aluvional. Es tu cepa genealógica al minuano, en las islas habitó la soledad. El perfume de los campos entrerrianos es el culto varonil de la amistad. Gualeguá, Gualeguá, canta el viento entre las ramas del sausal. Gualeguá, susurrando se estremece el pajonal. Gualeguá, de tu tiempo provinciano la raíz de los limos que sepultan Puerto Ruiz, de los limos que sepultan Puerto Ruiz.
Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Ingresamos a la parte final de Código Campo de hoy. Recién hablábamos de soja, pero de las cuestiones vinculadas a la política y la economía. Lo escuchaban a los dirigentes de la mesa de enlace, Jorge Chemes, a Elvio Lausirica, a Carlos Achetoni. Vamos a seguir hablando de soja, pero nada que ver con lo político, nada que ver con lo económico, nada que ver con el dólar soja, ni con el encarecimiento de los créditos para los productores que no quieran comercializar la soja. De eso no. Vamos a hablar de lo técnico, de lo agronómico. ¿Por qué? Porque la semana que viene, el jueves 22 de septiembre, se va a realizar en Rosario, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, una nueva edición del seminario de ACSOJA, el seminario 2022 de ACSOJA, que es la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, con un nutrido programa de actividades, muchas cuestiones técnicas, si bien va a haber un espacio político, porque van a participar los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos, va a estar el secretario Juan José Bailo, pero vamos a ceñirnos a lo técnico, y por eso ya estamos en contacto con uno de los disertantes entrerriano en uno de los paneles del seminario. Me estoy refiriendo al doctor Octavio Pedro Caviglia, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, a quien ya saludamos y damos la bienvenida a Código Campo. Octavio, gran gusto saludarte después de mucho tiempo. Bueno, Danilo, buenos días para vos y para toda la audiencia de Código Campo. También un gusto grande, enorme, volver a hablar con vos y poder compartir un rato esta mañana con ustedes. Bueno, la idea, Octavio, es que nos vayas adelantando. Vamos a participar en un panel que va a ser moderado por Rodolfo Rossi, que fue presidente de ACSOJA en su momento, hoy es miembro del comité ejecutivo, donde básicamente la idea es charlar o disertar sobre las nuevas tendencias en el manejo de soja para acortar esto entre los rendimientos reales y los rendimientos potenciales. ¿Así, Octavio? Sí, efectivamente, Danilo, vamos a hablar en este panel sobre lo que son las tendencias en el manejo de soja, y vamos a empezar analizando, cuáles son los factores, ¿no?, que determinan tendencias en el manejo. Dentro de esos factores, uno muy importante es el precio del insumo y del producto, el precio de la soja, qué perspectivas hay hacia el futuro. Ese dato suele generar tendencias en el manejo. Ajá. Otro de los factores que genera tendencias fuertes en el manejo es la oferta tecnológica, la que se hace desde las empresas o desde las instituciones de ciencia y técnica, como por ejemplo, que ahora son una tendencia muy fuerte, el uso de estos bioinsumos o biofertilizantes, la aparición de eventos biotecnológicos que le confieren la tolerancia a algún herbicida o alguna plaga en especial, la aparición de nuevos insumos, el uso de tecnologías digitales, las nuevas variedades o los nuevos genotipos. Esa oferta tecnológica, que es muy grande en el cultivo de soja, también genera tendencias en el manejo. Otro factor que genera tendencias en el manejo son las perspectivas climáticas. Vos sabés que esta es una campaña que se pronostica como nuevamente niña, entonces hay ajustes en el manejo o tendencias que se ajustan de acuerdo a ese pronóstico. Y también las problemáticas surgidas en la última campaña, como la aparición de nuevas plagas, nuevas malezas, o la problemática muy reciente, también suele generar tendencias o cambios en el manejo. Bien. Pero yo, de todos esos factores que generan tendencias en el manejo, no me voy a centrar en la presentación que voy a hacer, porque esas van a ser abordadas en otras de las presentaciones. Va a haber otros disertantes que van a hablar de todas esas tendencias, sino que yo me voy a centrar en algunas causas que deberían generar tendencias en el manejo, pero que no las generan. ¿Cuáles son? Como por ejemplo, los cambios que se vienen registrando en el área sembrada, la evolución histórica que vienen teniendo los rendimientos de la soja y las causas que hay atrás de toda esa escasa evolución en los rendimientos de soja que uno ve. Claro, porque uno ve, por lo menos desde afuera,
que sobre todo eso se da mucho en la soja de segunda, ¿no? Uno ve que crece el área de la soja de segunda, pero no crecen los rendimientos. Efectivamente. En realidad, si uno analiza la superficie con soja total, digamos, en la Argentina, viene cayendo aproximadamente desde el año 2014, 2015. Hemos pasado de más de 20 millones de hectáreas a poco más de 15 millones. Se han perdido 5 millones de hectáreas de soja en la Argentina. Pero la que más superficie ha perdido en realidad es la soja de primera. Claro. Por el contrario, si uno analiza la evolución de la soja de segunda, que es la soja que se siembra arriba de un cultivo de invierno, generalmente trigo, que es el más común, esa superficie viene creciendo desde el año 2010. Nosotros en el año 2010 teníamos en la Argentina, y en Entre Ríos es muy parecido, el 10% de la soja total era soja de segunda. Actualmente estamos pisando el 40% de la superficie de soja es soja de segunda. Y los rendimientos que están estancados y los rendimientos que no crecen son los de rendimientos de la soja de segunda, de esta soja que se siembra más tarde sobre un rastrojo de cultivo de trigo, con un perfil de suelo donde el trigo absorbió mucha agua, absorbió muchos nutrientes, dejó un volumen de rastrojo importante que dificulta implantar esa soja. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones de manejo que hay que resolver si queremos levantar los rendimientos en general de soja en Argentina. Ahora, para diferenciar muy bien, discúlpame, lo que es la soja de primera de la soja de segunda. Ahora, te iba a consultar, para que ese rendimiento se mueva hacia arriba de la soja de segunda, hay que manejar mejor la nutrición, hay que fertilizar más. Sí, tanto en soja de primera como en soja de segunda, los niveles de fertilizante que se reponen, o los niveles de nutriente que se reponen en relación a los que se extraen, arrojan balances absolutamente negativos. En promedio, perdemos de fósforo, por ejemplo, que es el nutriente principal que se utiliza como fertilizante en el cultivo de soja, entre 5 y 10 kilos de fósforo por hectárea por año de balance negativo estamos teniendo. Esto lleva a que progresivamente los niveles de fósforo se vayan empobreciendo en los suelos y que luego sea muy difícil poder levantarlos o reponerlos, mucho más en una campaña como esta, que con la problemática de los mercados internacionales, por la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de los insumos ha sido muy elevado, entonces en esta campaña es mucho más difícil enfrentar esa problemática. Ahora, Octavio, ¿el productor es consciente de esto? Porque yo creo que todo el mundo sabe que aquellos nutrientes que se toman del suelo hay que reponerlo, eso es básico. Pero digo, el productor está siempre pensando en la ecuación agrícola anual, ¿no? En la rotación. ¿Está dispuesto a aportar más nutrientes? ¿Es una cuestión de bolsillo? ¿Es una cuestión de agronómica? Porque esto es un problema que se viene dando desde hace muchos años, esta no reposición de nutrientes. Sí, yo creo que el productor seguramente en su gran mayoría es consciente, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos algunas situaciones muy particulares en Argentina, en parte de los productores, ¿no? Tenemos una presión impositiva que es una de las más altas del mundo en nuestra agricultura. Tenemos la tenencia de la tierra en manos ajenas, es decir, que no está en manos del productor que produce esa tierra, y generalmente ese no sería un problema tan serio, sino que está pautado en contratos de muy corta duración, donde el productor no sabe a ciencia cierta si al año siguiente va a volver a tener disponible ese lote en el que está produciendo. Entonces es bastante difícil plantear un esquema de reposición o reconstrucción de los niveles de nutrientes si uno no sabe si va a tener disponible esa tierra para producir el año siguiente. Entonces, bueno, ahí te metes en uno de los grandes problemas de la Argentina, que es la tenencia de la tierra, precisamente, ¿no? Exactamente. Es una problemática que es bastante más compleja que la problemática agronómica, donde la solución
no es demasiado difícil de resolver porque se resuelve con un plan de reconstrucción de los nutrientes que cualquier profesional asesor lo puede elaborar y hasta los mismos productores pueden elaborarlo y en un lapso relativamente breve, cuando mejoren las relaciones de insumo-producto, se puedan ir tendiendo a una mejora en los niveles de nutrientes en el suelo, pero es, la verdad, una problemática que excede a la cuestión agronómica. Seguro, ¿no? Sí, está muy claro. La última consulta, Octavio, porque se nos está terminando el tiempo. En quintales, en producción, ¿cuál es la diferencia entre el rendimiento potencial de soja y los rendimientos que se están obteniendo ahora? Los rendimientos reales, digamos. Sí, bueno, lo que hay estimado para Argentina son estimaciones algo viejas, de unos 7, 8 años atrás, indican que estamos 1.300 kilos por debajo de lo que podríamos lograr potencialmente. Es decir que si hablábamos que en Argentina tenemos 2.800, 3.000 kilos de promedio, podríamos mejorar el nivel de rendimiento en unos 10 o 12 quintales más, que sería el rendimiento potencialmente alcanzable. Claro. Eso es lo que se llama brecha de rendimiento, donde precisamente en el seminario vamos a ver cuáles son todas las tendencias de manejo que debería haber para cerrar esa brecha. Claro. Habría que ponerle un número, ¿no? Esa tonelada que no se produce en plata, cuánto es y cuánto deja de ingresar al bolsillo de los productores, al bolsillo del fisco, por la menor producción, ¿no? Eso sería un dato interesante de evaluar. Sí, pero seguramente serían varios miles de millones de dólares. Ni hablar, que podrían tranquilamente ingresar a reforzar nuestra economía tan golpeada. Tan cascoteada, exactamente. Octavio, te agradecemos mucho la atención, se nos termina el tiempo, te dejo un gran abrazo y que tengas un muy buen día. Bueno, igualmente para vos y para toda la audiencia de Código Campo. Un abrazo grande. Chau. Ahí estaba el doctor Octavio Pedro Caviglia, que es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y a su vez investigador del CONICET, uno de los disertantes del seminario 2022 de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, que se va a realizar el 22 de septiembre, el jueves que viene, en la Bolsa de Comercio de Rosario. Y se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos escuchado, han sido muy pacientes, muy amables. Nos despedimos, hasta la semana que viene. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.